Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a hablaros de un libro que se llama 2 minutos para la medianoche. Este libro es un suplemento para el juego de rol de Sprawl, ¿vale? Este libro contiene material que se desbloqueó como stretch goals en la campaña de mecenazgo de Sprawl. Bueno, el formato son 145 páginas con este tipo de maquetación, ¿vale? Bastante limpia. Y bueno, se podía elegir en el mecenazgo entre la maquetación medianoche y mediodía. Esta sería la mediodía, que es el fondo blanco y las letras negras. Y la otra opción, la de medianoche, sería al revés, o sea, invertido, sería el fondo negro con letras blancas. ¿Vale? Yo voy a hablar solo de la edición mediodía, que es la que tengo. Entonces, para mí, pues es bastante fácil de leer y por eso la elegí, porque el otro caso, la de medianoche, al ser el fondo negro, hay menos contraste y preferí coger esta, ¿vale? Entonces, la distribución del contenido, bueno, la maqueta en sí, pues es bastante limpia y bastante clara. Y bueno, hay que decir que las ilustraciones son a todo color, pero hay pocas, hay realmente pocas. Hay solo 6 ilustraciones en el libro, una por capítulo, y bueno, una de ellas es la misma que la portada, ¿vale? Con lo cual las ilustraciones son muy chulas, pero hay realmente pocas. Entonces, bueno, en cuanto a las ilustraciones, hay que decir que son ilustraciones genéricas del ambiente de Cyberpunk, pero no son, digamos, ilustraciones específicas que describan o que muestren escenas de los escenarios o de las aventuras del libro. O sea, son simplemente ilustraciones muy chulas, genéricas Cyberpunk, ¿vale? Que se podían haber puesto en cualquier parte del libro. Y bueno, pues eso en cuanto a la maquetación y a las ilustraciones. ¿Qué más? Luego, el contenido del libro. El libro está compuesto por 6 capítulos, ¿vale? Cada uno de ellos escrito por un autor diferente. Entonces, bueno, pues 2 de esos 6 capítulos son aventuras introductorias que te introducen bien en el ambiente Cyberpunk y sobre todo en el sistema de reglas PBTA, ¿vale? Recordemos que el juego básico de Sprawl es un juego de ambiente Cyberpunk con unas reglas PBTA. Bueno, entonces, el resto de capítulos, los otros 4, son o bien escenarios, o bien aventuras más escenarios, y pues eso sí que ya tienen un poquito más de complejidad e interés. Bueno, vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. El primero de los capítulos introductorios se llama Cibergolpe en la ciudad y ha sido escrito por Hamish Cameron, que es el autor también del juego básico de Sprawl. ¿Vale? La traducción corre a cuenta de Daniel Fernández y la ilustración del capítulo de Andrés Sáez. El propio Hamish Cameron pone un título, bueno, un subtítulo al capítulo, que es Así funciona esto, ya que este capítulo pretende, pues eso, introducir a los jugadores novatos en The Sprawl. El capítulo comienza con primero un sistema de, bueno, un resumen de la creación de personajes, ¿vale? Paso a paso. Pues habla de lo que son los libretos, bueno, lo que sería la relación, los vínculos entre los personajes, etcétera, ¿vale? Y también hay un apartado en el que se tienen que explica cómo crear corporaciones, y entonces se tienen que describir como ejercicio 5 corporaciones para esta aventura, ¿vale? Bueno, la aventura en sí, el cibergolpe en la ciudad, es una misión bastante simple, ¿vale? Los PJ son unos mercenarios, unos buscavidas, que han sido contratados para robar un archivo de datos en unas instalaciones de investigación en el corazón de la ciudad. ¿Vale? Una vez se hayan hecho con el archivo, deberán llamar al que les ha contratado para recibir instrucciones del lugar en el que tendrá lugar el intercambio y poder cobrar. ¿Vale? Entonces, bueno, la aventura es bastante corta, yo diría que para un par de horas como mucho, es un one shot, y bueno, no tiene digamos, muchas opciones, ¿eh? La aventura es simple,
pero lo importante es que te deja claro algunos conceptos para, para que luego en futuras aventuras los puedas utilizar. Como por ejemplo, un elemento clave del PBTA son los relojes de acción. Entonces, pues te explica cómo son y qué relojes de acción aplican en esta aventura. Los relojes de acción, para los que no sepan cómo funciona el sistema PBTA, pues digamos que tradicionalmente las aventuras, digamos que no son PBTA, las acciones o los eventos tenían consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si los PJs hacen esto, pues el PNJ hará esto. O si los PJs hacen esto, va a pasar esto otro. Esto era el sistema, digamos, tradicional de los juegos de rol, del diseño de aventuras tradicionales. Sin embargo, con el PBTA se introducen los relojes de acción, que es que la consecuencia, o sea, las acciones o los eventos tienen consecuencias, pero las consecuencias son graduales. Entonces, se hace la analogía con un reloj, es decir, la consecuencia puede ir avanzando como un reloj. Entonces, pues al principio las consecuencias son leves y a medida que se van activando los relojes, pues las consecuencias son más duras o más peligrosas, ¿vale? Hasta que llega un punto en el que la amenaza para los PJs es muy grave. Bueno, hay diferentes tipos de relojes, relojes de preparación de misión, por ejemplo, relojes de acción, y bueno. También una cosa que pone bastante énfasis el sistema PBTA es el plan. O sea, normalmente los PJs tienen una misión que realizar y entonces lo que sería el plan en sí mismo, organizarse, pues es algo que se le da bastante importancia en el sistema de juego. Entonces, cualquier misión pues incluye también un reloj de planificación. Y bueno, pues en esta aventura, como no quiero hacer spoilers, pues no voy a explicar nada más, simplemente decir pues que es un trabajo sencillo que les encargan los PJs, que tendrán sus resistencias para lograrlo, pero bueno, la trama no plantea ningún punto de giro ni ningún recurso narrativo así en plan complejo, ¿vale? Es bastante sencilla, pero hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de esta misión, perdón, de esta aventura, que es simplemente introducir a los jugadores y al narrador en el mundo y en las aventuras y en el sistema de Sprawl. La segunda aventura introductoria se llama Venta Caliente y ha sido escrita por Adrián Álvarez e ilustrada por Andrés Sáez. Bueno, esta aventura, como la anterior, lo que pretende es que el jugador conozca cómo funciona un juego PBTA, en este caso de Sprawl. Entonces, en mi opinión, es todavía más pedagógica y más clara que la anterior. Entonces, bueno, pues yo recomendaría empezar por esta. Bueno, primero te hace una visión general de la aventura, ¿vale? O sea, toda la explicación de cómo funciona el sistema y las reglas se enmarcan en una aventura, ¿vale? La aventura, que bueno, se titula, como hemos dicho, Venta Caliente, consiste en que bueno, los PJs tienen la misión, se les encarga vender una mercancía que es peligrosa y valiosa y está caliente, es decir, que tiene gran cantidad de potenciales compradores, ¿vale? El libro te deja un poco a criterio del director de juego concretar qué artículo es el que se va a vender, o sea, no te pone algunos ejemplos, podría ser el plano de una instalación secreta, una bomba de neutrones capaz de convertir media ciudad en un agujero negro, una pieza de tecnología alienígena, una cantidad importante de una tecnodroga de diseño, ¿vale? Entonces, lo que sea este objeto a vender, en realidad no importa, es un MacGuffin, es decir, que no afecta a la trama, o sea, lo que importa es lo que sucede alrededor, el objeto en sí daría igual. Bueno, pues la estructura de la misión es bastante simple. Simplemente los personajes jugadores pues deben buscar un posible comprador y la complicación principal que van a tener, aparte de la negociación con estos posibles compradores, es que les va a perseguir un ciberasesino, que es el antagonista principal, que va a intentar matarles y robarles ese objeto valioso, ¿vale? Bueno, hay un pequeño capítulo, un apartado,
donde se habla de los libretos para que cada jugador pueda elegir un libreto y se hace, pues se describe cada uno de los libretos que hay, pues el agitador, el asesino, el cazador, la conductora, el conseguidor, el hacker, el infiltrado, el periodista, el soldado o la técnica. ¿Vale? Y bueno, pues luego ya vamos con las fases de preparativos, lo que sería el reloj de preparación. Te explica muy bien cómo las diferentes, digamos, puntos de paso de ese reloj. También te explica cómo funcionaría el reloj de acción, desde que empezamos con todo en calma, luego el ciberasesino investiga sobre ellos y les va a perseguir hasta que finalmente les encuentra, les va a atacar y en el último punto de amenaza del reloj del ciberasesino pues estaría que recibe apoyo de la corporación y tal. ¿Vale? Y bueno, pues básicamente sería esto. O sea, la aventura, como digo, es simple. Cosas interesantes que se añaden para clarificar el juego. Pues se incluyen como 10 o 12 páginas de una transcripción de los diálogos de un juego de rol. Bueno, en este caso de este juego de rol. ¿Vale? Entonces esto, bueno, pues tendría utilidad para las personas que no han jugado nunca un juego de rol. O sea, te va poniendo pues lo que dice cada jugador, lo que va diciendo el director de juego en una escena en concreto. Y por último, el capítulo se cierra con una recopilación, bueno, con unos esquemas de las ayudas de misión, donde te pone pues las directrices de la misión y los diferentes relojes, el reloj de preparación, el reloj de acción y el reloj de amenaza, ¿vale? Y con esto termina este capítulo. Bueno, a partir de aquí comenzamos con los capítulos que tienen más contenido y más aprovechables, tanto aventuras como escenarios, ¿vale? El primero de ellos es el capítulo llamado Madrid, ciudad privada, escrito por Rubén Saldaña, conocido en las redes como Azcarda, ¿vale? La ilustración de principio de capítulo ha sido realizada por Susana Martínez. Bueno, este capítulo en concreto es un escenario, ¿vale? Que describe básicamente la ciudad de Madrid, un Madrid cyberpunk. Entonces, bueno, ese Madrid cyberpunk es un Madrid, como el nombre dice, ciudad privada. Madrid se ha convertido en una ciudad en la que no todo el mundo puede acceder. O sea, para poder acceder a la ciudad necesitas un permiso, que normalmente esos permisos se consiguen con dinero o bien porque trabajas en alguna corporación que tiene las oficinas o sus instalaciones dentro de Madrid, ¿vale? Entonces, toda la gente que no tiene dinero o no tiene ese tipo de permisos, pues tiene que residir en el extrarradio. El extrarradio se distingue en dos zonas. El primer cinturón, que sería lo que se llama periferia, ahí viven, o sea, está fuera de la zona centro, pero sigue viviendo, ahí vive una gente que sería lo que denominaríamos ahora pues la clase trabajadora. Es decir, es gente que vive en la periferia, pero que tiene permisos temporales de entrada y salida en el centro, pues para trabajar básicamente, ¿vale? Y entonces, si el centro pues tiene bastantes lujos y bueno, bastantes posibilidades, pues la periferia ya es una vida un poco más simple, las viviendas son un poco más pues tipo colmenas, y bueno, quiero decir pisos pequeños y tal, ¿vale? Pero bueno, sería gente que todavía está metida en el sistema, pero como clase trabajadora. Y la tercera zona sería lo que queda más allá de la periferia, que aquí lo llaman la zona desconectada. Es todos los territorios un poco alejados, que eso es puro caos. O sea, quiero decir, zonas derruidas, zonas industriales abandonadas, por ahí las corporaciones se desentienden, bueno, quiero decir, igual alguna hace alguna cosa, pero en general no tiene ningún interés por esas zonas. Y ahí viven un poco por lo que serían los pobres o los parias o gente que está fuera del sistema, ¿vale? Y sobreviven con una economía de subsistencia y de buscarse la vida en ese entorno tipo, entre comillas, Mad Max. Bueno, en cuanto al, digamos, otro detalle tecnológico importante es que Madrid está cubierta por una cúpula
una arqueología, ¿vale? Que bueno, si cabe da una impresión de mayor aislamiento, ¿no? Y bueno, luego bueno, este capítulo pues lo que hace es que te va a ir describiendo cada uno de los distritos de Madrid, o sea, de Madrid Central o de Madrid Periférica, etcétera. Entonces, pues bueno, los distritos mantienen los nombres de los actuales barrios o poblaciones de Madrid. Pues por ejemplo, está el distrito de Tetuán, Chamartín, Salamanca, Retiro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues en cada uno de esos distritos te describe con algunos párrafos, un párrafo, dos o tres, te describe qué singularidades tiene en concreto ese discípulo, ¿vale? Lo mismo para los discípulos del cinturón, ¿vale? Como por ejemplo pues Hortaleza Sebastián, Barajas, Vicálvaro, Villaverde, etcétera, ¿vale? Hay en total 12 distritos en la periferia, ¿vale? Y por último, pues la zona desconectada te la describe un poco, y ya no hay, ahí no se delimitan poblaciones ni distritos porque es una zona, digamos, sin ninguna organización territorial, pero bueno, te la describe un poco, ¿vale? Luego te habla en un apartado sobre el gobierno, que básicamente pues son las corporaciones que han montado un organismo o controlan de alguna manera ese gobierno, ¿vale? Y te describe también las principales corporaciones, pues media docena de corporaciones, ¿vale? Y bueno, esto sería todo lo que ofrece este capítulo. Entonces, yo me lo he leído y me parece bastante interesante. Entonces, ¿tenemos que jugar nuestra campaña de El Desprable en Madrid? Bueno, no obligatoriamente. Si queremos jugar en Madrid, pues ya aquí tendríamos la información de campaña, digamos, de ese entorno, Madrid. ¿Que queremos jugar en otra ciudad? Por ejemplo, pues Barcelona, Sevilla, Berlín, Londres o una ciudad ficticia. Pues simplemente podemos utilizar la información que hay aquí, pero cambiándole el nombre a los distritos y bueno, o simplemente haciendo un cherry pick, es decir, cogiendo solamente algunos distritos que nos parezcan interesantes y añadirlos a nuestra ciudad con la que estamos jugando una campaña, ¿no? Entonces yo en ese sentido lo veo bastante aprovechable este capítulo. Otra cosa que quería comentar es que bueno, pues el autor en ningún momento hace referencias al sistema PBTA, es decir, que es una información genérica, se puede aprovechar con cualquier sistema de juego. Si jugamos, por ejemplo, a Cyberpunk 2020 o no sé, o cualquier otro sistema, pues nos vale igual, porque no hay referencias al sistema. Es como un sistema, puramente descripción, sistema sería agnóstico. Y bueno, pues esto es todo de este capítulo. El siguiente capítulo se llama Kraken y ha sido escrito por Sirio Lorenzo, más conocido en las redes sociales como Sirio Sesenra. La ilustración del capítulo ha sido realizada por Susana Martínez. Bueno, pues aquí nos encontramos tal vez con el capítulo más extenso, que nos propone una aventura en Singapur. Entonces, pues el capítulo se compone de la descripción del escenario de campaña, digamos, de Singapur y de una aventura en ese escenario de campaña, ¿vale? Que es lo que la aventura giraría en torno a Kraken, al nombre de Kraken. Bueno, vamos a empezar primero a hablar del escenario de campaña. Bueno, pues primero se describe un poco lo que es la ciudad de Singapur, ¿no? Singapur Cyberpunk, que es una ciudad que ha crecido muchísimo y ha triunfado las corporaciones, ¿no? Con un gran crecimiento económico. Se describen hasta 10 localizaciones diferentes, son localizaciones de lo que serían distritos o ubicaciones muy concretas, de un ambiente cyberpunk, pero con un toque asiático, ¿vale? Se introducen elementos de la religión o de la cultura asiática. También se describen 3 eventos que transcurren en la ciudad en el momento en el que
se desarrolla la aventura. Estos 3 eventos son, uno, por un lado, están celebrando el Gran Premio de Singapur, que es una carrera de aerodeslizadores. Por otro lado, también se está celebrando el Campeonato Mundial de un videojuego online llamado Danku. Y el tercer evento es un evento que no es tan puntual, sino que pues, lleva varios años transcurriendo. Es la guerra que tiene el gobierno con la resistencia. Entonces, pues bueno, durante la aventura, pues en algunas escenas podrían incluirse elementos de algunos de estos eventos. Por último, en la descripción del escenario de Singapur detalla 5 corporaciones, ¿vale? Que se dedica a cada una y si alguna de ellas está implicada en la aventura, pues se incluye también el reloj de actividad de esa corporación para la aventura. Bueno, entonces, o sea, la ciudad de Singapur como un escenario de campaña tiene su propio atractivo. Entonces, pues, por ejemplo, si nosotros estamos jugando una campaña de Cyberpunk en otro lugar del mundo, yo creo que siempre podríamos incluir un barrio asiático. Por ejemplo, pues no sé, Nueva York pues tiene su barrio asiático, o incluso Madrid o Barcelona o Londres pueden tener su barrio asiático. Entonces, toda esta información de Singapur la podemos extrapolar a un distrito asiático en otra ciudad de cualquier parte del mundo, ¿vale? O sea que yo creo que es bastante aprovechable. Bueno, vamos a hablar ya de la aventura. La aventura se llama Kraken, ¿vale? Bueno, incluye personajes pregenerados, o sea, se puede jugar rápidamente, digamos. Y bueno, los personajes son un grupo de mercenarios que cuentan con su propia nave, ¿vale? Y bueno, han sido contratados por la mafia rusa con la misión de encontrar un paquete que se ha extraviado, ¿vale? El repartidor, que era un hombre de confianza que trabajaba para la mafia rusa, ha desaparecido con la mercancía, ¿vale? Entonces, el paquete que hay que recuperar no es un paquete en sí mismo, sino que es un contenedor biológico, es decir, está inserto en el cuerpo del mensajero, ¿vale? En el propio pulmón del mensajero. Y dentro de este contenedor biológico se encuentra un microorganismo experimental diseñado por una megacorporación para procesar residuos de la ciudad, ¿vale? Entonces, el problema que hay es que el microorganismo es peligroso, o sea, era experimental y parece ser que se han dado cuenta de que puede generar una enfermedad en el huésped, ¿vale? Entonces los personajes van a ser vacunados para evitar ser infectados cuando entren en contacto con el cuerpo, digamos, del mensajero. Entonces, esto sería la introducción. Para no hacer spoilers, no voy a decir mucho más. Solo decir bueno, que esta aventura incorpora un giro argumental sorpresa, que es muy interesante y que le hace, en mi opinión, una buena aventura, ¿no? Para mí, una buena aventura siempre tiene que tener algún giro argumental. Entonces, el punto de giro en este caso es satisfactorio y lo encuentro interesante. La aventura me gusta. ¿Vale? El diseño de la aventura se ha hecho en forma según el autor, en forma de islas, que no vienen a ser otra cosa que posibles escenas. Pues son en total, no sé si son 9 o 10 posibles escenas. Entonces los PJs podrían ir a algunas de ellas, a todas, o sea, solo algunas son, digamos, imprescindibles, son el eje básico de la aventura, y otras pues son opcionales, ¿no? ¿Vale? O sea, que da una experiencia un poco, pues, una sensación de libertad a los jugadores para moverse por la ciudad. Y bueno, pues creo que no tengo nada más que decir. Solo decir, pues eso, que esta aventura la considero bastante interesante y solo por esta aventura el conjunto del suplemento creo que es interesante. El siguiente capítulo se llama Varsava Masacra. Ha sido escrito por Ignacio Sánchez y la ilustración es de Susana Martínez. Este capítulo tiene 2 elementos principales. Uno es un escenario
para la aventura, un escenario de campaña que describe la ciudad de Varsovia y su periferia. Y el otro elemento es una aventura que transcurre en esta ciudad. Entonces, empezaremos hablando del escenario. Se subraya en el escenario que el tema del frío, la nieve y la escarcha como un elemento a incluir en las descripciones de los escenarios y localizaciones varias. Otro elemento que se subraya es la desigualdad social extrema y el tema de los refugiados, ¿vale? Ha sucedido un evento importante a nivel internacional que fue una catástrofe atómica en Rusia y en Ucrania que provocó una migración de refugiados ambientales masiva desde Rusia y Ucrania hacia Polonia, ¿vale? Y la mayor parte de esos refugiados pues se han instalado como han podido, digamos, en pésimas condiciones en Varsovia y sus periferias. Otro elemento importante en esta ambientación de Varsovia es que el Estado es un Estado autoritario y represor, ¿vale? Luego hablaremos un poco más del Estado. Y luego, por último, los últimos ingredientes de esta ambientación son el tema de la religión, la apocalipsis, como hemos dicho, por la catástrofe nuclear, y por último, una pandemia. En la ciudad circula una enfermedad contagiosa que podría afectar a los PJ, ya que está afectando a muchos de los ciudadanos. Bueno, si vamos ya un poco a la descripción más en detalle, hay un apartado extenso que se describe Gran Mazovia. Gran Mazovia incluye Varsovia centro y todos los alrededores, kilómetros y kilómetros del ensanche de la ciudad, ¿vale? Se habla de su geografía, etc. Entonces, también se va a hablar de las corporaciones. Se enumeran más de 10 corporaciones con su nombre y su actividad principal, ¿vale? Y también se describen 6 PNJ relevantes en la ciudad, como ejemplo, ¿vale? Entonces, volviendo al tema del gobierno, el gobierno autoritario y represor es un elemento importante porque si bien todos los gobiernos en las ciudades cyberpunk suelen estar muy dirigidos o influenciados por las megacorporaciones que de una manera u otra los controlan, el caso de Polonia o de Varsovia es algo diferente porque incorpora un gobierno nacional católico, digamos, inspirado en el actual gobierno de Polonia de principios del siglo XXI, pero llevado un poco a la exageración o al límite, pues un gobierno, digamos, que tiene también su propia legión de fanáticos seguidores entre la población y que con mano dura interviene allá donde sea, incluso sus propios, imagino yo que sus propios simpatizantes forman patrullas callejeras para acosar o insultar y pegar a los refugiados. Bueno, el gobierno, como es un elemento importante de la ambientación, tiene su propio reloj de actividad que podría evolucionar durante la partida, en el caso de la aventura que se describe. Y bueno, ¿qué más? La enfermedad contagiosa también tiene su propio reloj de actividad, ya que, como hemos dicho, los jugadores, los PJs, podrían verse infectados durante la aventura. Y bueno, por último, pues en la descripción de este escenario se incluye un nuevo libreto que es El Refugiado, ya que podría ser un libreto jugable en esta aventura, que uno de los PJs fuera un refugiado. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra parte del capítulo, que es la aventura. Misión contra reloj en Varsovia. La aventura consiste en lo siguiente. Hay una persona que da su nombre, pero no explica
muy bien si pertenece, bueno, realmente no explica si pertenece a una corporación o si hay alguien que le ha encargado a su vez a él que realice esta misión. Esta persona contrata a los PJs para que localicen y eliminen a una refugiada llamada Ekaterina Guchova. Ekaterina puede estar oculta en cualquier parte del ensanche. Podrían empezar los PJs a investigar en los campos de refugiados, ¿vale? Ya que Ekaterina es bastante popular entre los refugiados por ser una activista política, a la que al parecer resulta incómoda para alguien y alguien la quiere borrar del mapa, ¿vale? Entonces, los PJs se enfrentarán a los siguientes retos. Por un lado, seguir la pista o localizar a Ekaterina. Por otra parte, enfrentarse a sus amigos o seguidores que la protegerán. Y en tercer lugar, se enfrentarán los PJs a dilemas morales, como ¿es lícito, o sea, resulta lícito matar a una persona solamente porque te hayan pagado por ello? O sea, da igual ¿matarías a cualquier persona? ¿Matarías a cualquier persona en cualquier circunstancia o hay límites? Bueno, por último, en el desenlace de la historia hay una sorpresa, hay un giro argumental al final y esa sorpresa, en la conclusión de la misión, pues hace que sea más interesante y más, pues eso, más interesante y más sorpresiva el conjunto de la aventura. Así que para mí es una buena aventura. Este último capítulo se llama Kinshasa. Ha sido escrito por David Muelas y la ilustración es de YPY Studio. Este capítulo tiene dos partes. La primera parte es la descripción del escenario Kinshasa, la capital de la República del Congo. Y la segunda parte es una aventura llamada La recuperación de Bukasa. Bueno, vamos a empezar a hablar de la primera parte, el escenario Kinshasa. Kinshasa es una gran ciudad muy pobre, bueno, quiero decir, hay grandes bolsas de pobreza, pero a la vez contrasta un gran desarrollo industrial en torno a lo que se llama el ascensor espacial. Este ascensor sirve para subir mercancías, transportar mercancías desde la superficie terrestre hasta la órbita terrestre, donde se pueden cargar en cargueros espaciales, ¿vale? Entonces es una infraestructura no es única porque se supone que hay más ascensores espaciales en el mundo, pero hay pocos y bueno, pues es una infraestructura que ha permitido desarrollar bastante la economía de Kinshasa. Actualmente Kinshasa tiene un centro financiero donde las megacorporaciones realizan sus actividades. Luego cuenta con un barrio industrial en torno al ascensor espacial y el resto de la ciudad y todos los suburbios de la periferia pues son suburbios muy pobres. Se subraya entonces en este escenario la pobreza, los suburbios, se habla de cientos de mendigos pululando por las calles, bueno, cientos, miles quiero decir. Y bueno, pues aparte del barrio, digamos, industrial, donde está el ascensor orbital y del barrio financiero, pues se detallan algunos otros barrios, ¿vale? Zonas exteriores pobres, zonas industriales abandonadas y bueno, pues diferentes escenarios que se pueden utilizar en las aventuras. Hay que decir que el centro de Kinshasa tiene su propia cúpula donde, bueno, pues, donde teóricamente se respira un aire más puro y tienen el privilegio pues los trabajadores de las megacorporaciones de
de vivir en la zona centro al resguardo de la cúpula. Las zonas exteriores pues no cuentan con ello y ahí vive las poblaciones más pobres. Bueno, aparte de la descripción de los barrios, también se incluye una lista de PNJs con su descripción. Son 8 PNJs de ejemplo, ¿vale? Personas típicas que te puedes encontrar en los diferentes barrios de la ciudad. Y bueno, también es curioso porque se habla de que en Kinshasa hay una burbuja artística que cubre todo el tema de moda y grafitis. O sea, quiero decir, es como un toque de color o para diferenciar esta ciudad de otras. Pues resulta que hay una moda muy concreta a la que se viste la gente de Kinshasa y luego pues el tema de los grafitis pues también está por todos los muros o por gran parte de los muros de la ciudad. Bueno, con esto terminaría la descripción del escenario y pasamos a la aventura que se llama la recuperación de Bukasa. Bueno, la misión es la siguiente. Los PJs han sido contratados para entrar en un almacén de la zona del ascensor espacial, ¿vale? En uno de los hangares que hay por ahí, para robar un féretro. Un féretro es una especie de ataúd, pero no es de madera, sino que sería metálico, como una especie de gran cofre metálico, de unas dimensiones un poco más grandes que un ataúd. Lo que contiene no se les va a explicar, ellos simplemente se tienen que limitar a localizarlo y a transportarlo hasta un hangar que se encuentra en una zona abandonada de las afueras de Kinshasa. Bueno, los PJs se van a encontrar primero ante el misterio de qué hay en el féretro. En principio no están autorizados para abrirlo, pero bueno, ya corre de su cuenta y riesgo si quieren hacerlo. Les han insistido en que no deben abrirlo, quien les ha contratado. Y los PJs se enfrentarán también con el reto de burlar el equipo de su seguridad del almacén. ¿Vale? Entonces, los jugadores deberían primero hacer una investigación previa para saber qué medidas de seguridad tiene ese almacén, hacer un plan de intrusión para poder acceder al recinto y localizar el féretro y bueno, y después de hacer el plan, pues ejecutarlo, llevarlo a cabo. Bueno, en principio es una aventura lineal y bastante sencilla, pero el autor propone algunos giros argumentales que son opcionales y que no desarrolla, son pinceladas de qué se podría añadir como desenlace o como complicación a la aventura, ¿vale? Por si el director de juego quiere trabajar alguna de esas semillas de giros argumentales, ¿vale? Y bueno, esto es todo por este capítulo. El escenario, aunque está ubicado en África, yo creo que también se podría trasladar a cualquier otra ciudad del mundo. Si se le quiere dar el toque africano, pues esa ciudad puede tener un distrito afro, de población africana, y ya está. Y bueno, y la aventura, pues ya digo que es un poco lineal y simple. Yo lo que haría sería coger alguna de las semillas de giros argumentales que propone el autor y desarrollarla un poquito. Y con eso podría quedar una aventura bastante chula. Bueno, pues esto es todo lo que contiene el libro. En general, yo creo que es un libro que merece bastante la pena. Por un lado, por esos capítulos introductorios que trae, si no conoces el mundo cyberpunk o si no conoces el sistema de reglas PBTA. Yo personalmente voy a jugar estas aventuras y utilizar estos escenarios en un sistema diferente del PBTA, porque creo que el sistema PBTA se presenta de modo muy esquemático y es muy fácil de coger los elementos que te interesen si lo quieres jugar con cualquier otro sistema. Entonces, es lo que voy a hacer. Y bueno, o sea, en general un producto bastante recomendable, el de la
de la editorial JPKJ. El resultado final fue bueno. Es una pena que, pues, que se hizo derrogar, tardó algo más de un año el mecenazgo desde que terminó hasta que recibimos el producto. Los mecenas pasó algo más de un año y medio. Y bueno, se ha hecho esperar, pero yo creo que el resultado merece la pena. Así que nada. Pues eso es todo. Nos vemos. Hasta otra.